Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Esperamos en el Señor que se encuentren bien. Les damos la bienvenida en este nuestro primer devocional de miércoles de de 2022. Gracias a Dios que nos permite de nuevo, hermanos, compartir y estar con ustedes en este tiempo de miércoles. Pues ya de aquí en adelante, en lo que el Señor nos permita, hermanos, nos dé salud, vida y tiempo, pues vamos a estar ya compartiendo a partir de este miércoles, pues ya estamos compartiendo nuestro devocional y pues también estamos orando que Dios nos dé dirección, pues según como vaya moviéndose esta situación de la pandemia, vamos a ir avanzando, hermanos. Pero bienvenidos a todos ustedes a este devocional de miércoles. Gracias a Dios otra vez de que nos permite estar aquí reunidos. Y hermanos, pues también queremos avisarles o anunciarles que el próximo sábado tenemos jóvenes. El sábado pasado estuvieron los jóvenes aquí con nosotros, aquí en la parte de abajo, como son pocos los chicos, en la sana distancia, todos con cubrebocas, pero el próximo sábado tenemos jóvenes, así que recuerda ahí, hermano, hermana, a tu hijo, a tu hija, a los jóvenes, que tenemos nuestra reunión el próximo sábado a las 4:30 de la tarde, ¿ok? Y pues seguimos, hermanos, con esta dinámica de que vamos avisando casi llegando al fin de semana si vamos a tener nuestra reunión presencial en domingo, nuestro servicio dominical. Así que, hermanos, sigan, seguimos observando, esperando cómo tanto Dios va mostrando las cosas, las autoridades, cómo se va manifestando lo de la pandemia, y les vamos a ir avisando, hermanos, ya cuando vamos a abrir al culto presencial aquí en la Iglesia Bautista Peniel, ¿no? Seguimos atentos en esto, ¿sí? Casi llegando el jueves, viernes, máximo sábado, ya estamos avisando si va a ser solamente por YouTube o sí lo vamos a tener presencial. Así que, hermanos, estemos todos atentos. Pues vamos a orar, hermanos, vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios, encomendar este tiempo en sus manos. Así que te invito a ti, hermano, hermana, familiares y amigos que nos están viendo, ora con nosotros y pongamos este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, te exaltamos y te glorificamos porque no hay Dios tan grande y tan maravilloso como tú. Padre, que haya hecho las obras y las maravillas como tú. Señor, te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestro pecado, Señor. Te pedimos que en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, Padre Celestial, tú nos perdones y nos limpies de toda maldad. Señor, gracias por tu bondad, por tu fidelidad y el cuidado que tienes para todos y cada uno de nosotros, y también por tu provisión, lo cual, Señor, agradecemos profundamente, y así también la fidelidad de todos y cada uno de nuestros hermanos, familiares y amigos que han sido fieles o están siendo fieles con sus diezmos y ofrendas, por lo cual tú permites que este ministerio siga siendo sustentado. Gracias por tu bondad, Señor, y encomendamos este devocional de miércoles en tus manos, pidiendo la suministración de tu Espíritu Santo y la claridad de tu palabra, para que no solamente estemos capacitados de entenderla, sino de llevarla a la práctica. Padre Celestial, de nuevo gracias por tu bondad, y en tus manos encomendamos este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Pues, hermanos, ¿han escuchado ustedes este término incapacidad? Regularmente cuando estamos trabajando en alguna empresa y por alguna situación se tiene algún accidente o alguna enfermedad, de repente se nos da una incapacidad. Últimamente, en estos últimos 2 meses, diciembre y enero, se dieron muchas incapacidades en las empresas, y el IMSS marcó se hablaba no de miles, sino de millones, hermanos, de incapacidades porque avisaban que tenían COVID, ¿no? Y esto contrarresta o no es congruente con lo que el gobierno habla de cuántas infecciones ha habido por COVID, cuando se está diciendo que son miles las incapacidades en el IMSS, ¿no? O casi llegando a millón, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este término de incapacidad, es que cuando por alguna enfermedad, algún accidente, ¿verdad? Nos provoca precisamente alguna lesión en nuestro organismo o alguna enfermedad que ya sea total o permanente, ¿verdad? No, ya no nos permite trabajar y ejercer nuestra labor en nuestro trabajo como debe de ser, y de ahí viene la incapacidad, ¿no? De ahí es que se da la incapacidad. Pues, hermanos,
Cuando hablo yo de incapacidad es precisamente eso, cuando en el trabajo de alguna enfermedad, algún accidente que haya dañado nuestros órganos, alguna enfermedad o que haya dañado nuestras extremidades, ya sea total, permanentemente, hermanos, pues se da esa incapacidad, porque ya no podemos ejercer nuestra labor. Así de esa manera, hermanos, quiero tomar esa analogía, hermanos, pensando en la idolatría. La idolatría, hermanos, nos incapacita a los creyentes, la idolatría nos incapacita a cada uno de nosotros como para poder adorar de una manera sana, por supuesto, valga la redundancia, saludable, eficaz a nuestro Dios, porque nuestra mente, nuestro corazón, nuestro organismo, hermanos, están afectados por el pecado, están afectados por la distracción, por el alejamiento de Dios, y entonces al estar adorando o rindiéndole culto más a otras cosas que al único y verdadero Dios, pues nos estamos incapacitando para exaltarle y glorificarle. Y esta enseñanza la podemos ver, hermanos, aquí en Primera de Corintios, ahí en sus Biblias, Primera de Corintios capítulo 10. Vamos a leer solamente los versículos 1 al 14. En Primera de Corintios capítulo 10, hermanos, vamos a observar cómo el apóstol Pablo, utilizado por Dios el Espíritu Santo, nos habla de más o menos de esta manera, de cómo la idolatría incapacitó al pueblo de Israel en su momento en la antigüedad para adorar al único y verdadero Dios, y cómo la idolatría a la iglesia la incapacita o puede incapacitar a alguno de nosotros los creyentes para adorar de una manera efectiva al único y verdadero Dios. Así que vayan conmigo aquí, hermanos, a Primera de Corintios capítulo 10 y vamos a leer de los versículos 1 al 14. Sigan conmigo, por favor, ya en casa, sigan conmigo esta lectura. Dice el texto: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Entonces, hermanos, de entrada aquí del versículo 1 al 5, nos está diciendo la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribe en que el pueblo de Israel experimentó las maravillas, el poder, la gloria, la gracia de Dios al haberlo sacado de Egipto con mano poderosa. Los seguía la nube de día, los seguía de noche y los cubría la columna de fuego. Les dio de comer maná en el desierto, les dio a comer con las codornices, les dio a beber en medio del desierto por medio de la piedra de Horeb. Y aún viendo las maravillas de Dios, el pueblo de Israel dispuso su corazón, hermanos, a la idolatría, la cual los llevó a estar incapacitados para adorar y exaltar al único y verdadero Dios. Los incapacitó en aquel momento, hermanos, para adorar a Dios. Entonces, esto mismo puede suceder para con nosotros, en que en la idolatría, hermanos, a la iglesia puede incapacitarnos de esa manera. Dice, sigo leyendo del versículo 6 de 1 Corintios 10, dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentamos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los confines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo escribió entonces, hermanos, que todo esto sucedió con un propósito de parte de Dios, y es que la iglesia aprendiera, porque nosotros somos los que hemos alcanzado los confines de los siglos, el propósito por el cual Dios permitió, ¿verdad?, que Israel, no es que Dios haya llevado a que Israel cayera en la idolatría, sino que Dios permisivamente dejó que Israel cayera en la idolatría, con el firme propósito de que quienes hemos puesto nuestra fe en Cristo como único y suficiente Salvador, aprendamos de ellos
y no hagamos lo que ellos mismos hicieron. En el domingo pasado, cuando estamos viendo los 3 primeros capítulos de Deuteronomio, tomábamos esta frase de el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Pues de la misma manera Dios nos habla de la historia de Israel, nos habla de la historia de su pueblo, para que ahora la iglesia, que es pueblo de Dios, no caiga en la misma situación, sino que huya en cuanto detecta la idolatría, tanto la iglesia como el creyente en particular, se huya de la idolatría. Entonces, hermanos, la idolatría incapacita para adorar a Dios de una manera efectiva. La idolatría, hermanos, nos va a alejar del Señor. Entonces, primero vamos a ver como un primer punto, hermanos, ¿por qué la idolatría incapacita para glorificar a Dios? Pues porque la idolatría nos hace codiciar el pecado y nos priva de exaltar a Dios. Desde el momento que la idolatría nos lleva a codiciar el pecado, nos priva, nos aleja y no nos permite que con un corazón limpio podamos nosotros exaltar al único y verdadero Dios. No nos permite glorificarle de una manera correcta, hermanos. La idolatría es un pecado natural e intrínseco que heredamos de nuestros padres y los antepasados. Eso está puesto en las Escrituras. Por ejemplo, hermanos, Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 17 al 18. Dice: Elías era hombre, a ver, permítanme, estoy en otro. Primera de Pedro 1, 17 al 18 dice: y si convocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Entonces, ¿de dónde heredamos el pecado y de dónde heredamos ese corazón, hermanos, idólatra? Pues de nuestros antepasados, por la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos, ¿ok? Entonces, hermanos, ¿por qué la idolatría nos incapacita para adorar a Dios, hermanos? Es porque la idolatría nos hace codiciar el pecado y el mismo pecado nos priva de exaltar a Dios. Nadie puede presentarse delante de Dios con pecado, ¿verdad? Entonces, es una triste y terrible realidad que la idolatría permanece aún en aquellos que nos jactamos de tener a Cristo como Salvador y Redentor y haber nacido de nuevo, hermanos, y gozar de sus bendiciones, pero es una triste realidad que nosotros, hermanos, hemos adquirido la naturaleza pecaminosa y tenemos esa tendencia al pecado, ¿verdad? Por lo cual tenemos que esforzarnos a rechazar todo aquello que hemos puesto en primer lugar antes que Dios, porque aquellas cosas o aquellas personas que hemos puesto en el lugar que le pertenece solo a Dios como el primer lugar de nuestra vida, recuerden que el corazón es el centro de la adoración del hombre, entonces, hermanos, nos lleva a la idolatría, y ya una vez con un corazón idólatra, estamos incapacitados para glorificar al único y verdadero Dios, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado de no caer en estas situaciones, hermanos. Entonces podemos ver otros textos, por ejemplo, podemos ir a Éxodo 17:6. Éxodo 17:6. Dice el texto: he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos y de Israel. Dios manifestando, hermanos, su provisión, su gracia para Israel, hermanos, y cuando esto lo comparamos con Deuteronomio 32:15, vamos a observar qué sucede con Moisés, hermanos, al haber actuado de una manera diferente a las instrucciones del Señor. Deuteronomio 32:15 dice el texto, dice así: pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, tú cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios de que lo hizo y menospreció la roca de su salvación, ¿verdad? Entonces está hablando, hermanos, que el pueblo de Israel, cuando habla de la grosura, es que se puso a sacrificar para los dioses ajenos y por supuesto se olvidó de aquella roca que les sustentaba, que les daba de beber y que era el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué es que entonces la idolatría, como primer punto, nos incapacita para adorar a Dios? Pues porque la idolatría nos hace codiciar el pecado y nos priva, nos aleja, hermanos, de la adoración al único Dios vivo y verdadero. El corazón es el centro otra vez, hermanos, de la adoración del hombre, y
hermanos, Dios es celoso y quiere que ese corazón lo tenga en primer lugar. Un segundo punto, hermanos, es que para alejarnos de la idolatría y no nos estorbe, hermanos, o nos incapacite para adorar a Dios, el Señor amonesta y confronta nuestro corazón. Dios amonesta y confronta nuestro corazón debido a que Él, hermanos, otra vez es fuerte y celoso y Él no quiere estar ni en segundo ni en último lugar en el centro de nuestra adoración, que es nuestro corazón. Y pues si regresamos aquí a 1 Corintios 10, podemos ver estos versículos. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los confines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga, dice el texto. Pero anteriormente, el apóstol Pablo da una serie de pecados, una lista de pecados, que detrás de esos pecados, hermanos, se manifiesta un corazón idólatra. Y un pecado que exhibe un corazón idólatra, a su vez está exhibiendo, que ha exhibido un corazón idólatra, está exhibiendo su incapacidad para adorar a Dios. Porque el apóstol Pablo dice, no seáis idólatras como algunos de ellos fueron. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar, se volvieron lascívicos, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuran y perecieron por el destructor. Entonces, hermanos, es una lista de pecados que el pueblo de Israel manifestó, pero tú y yo podemos tener algún pecado en particular en el cual nosotros hemos desagradado a Dios y hemos, por supuesto, despertado su celo y su enojo hacia nosotros. Conste que Moisés no le está hablando a los pueblos paganos. Moisés le está hablando ahí en el Antiguo Testamento, en la Torá, en la ley, le está hablando al pueblo de Dios, a Israel. Pablo no le está hablando, hermanos, a los incrédulos. Pablo le está hablando, hermanos, precisamente a la iglesia, a los que ya hemos alcanzado los confines de los siglos, pero sabe Pablo que estamos siendo tentados, hermanos, estamos siendo tentados por la idolatría. Entonces, hermanos, es importante que entendamos que Dios amonesta, hermanos, a cada uno de nosotros con su palabra en nuestro corazón, para que no sigamos nosotros los pasos de la idolatría y estemos incapacitados para adorarle. Hermanos, la iglesia y el creyente presentamos una condición similar a la de Israel, ¿verdad? La idolatría es un mal ahora como en la antigüedad, a causa igual de daño con Israel que como con la iglesia, ¿verdad? Y en estos pasajes Dios, por supuesto, nos quiere persuadir, quiere detenernos, amonestarnos, hermanos, a percibirnos de no caer en la idolatría para que nos incapacite al adorar al único Dios vivo y verdadero, ¿verdad? Entonces, así como Dios habló a Israel, habiendo sido tentado Israel a causa de sus actos idólatras, Dios abre los ojos y da luz a la iglesia para que nosotros no caigamos en la idolatría. ¿Qué es aquello, hermano, hermana, familiar y amigo, que has colocado en estos últimos tiempos en tu corazón y que ha tomado el lugar que solamente le pertenece a Dios? No solamente el primer lugar en tu vida y en tus prioridades. ¿Qué es aquello, hermano, hermana, que se ha convertido en tu adoración? Acuérdate otra vez, el corazón del hombre es el centro de adoración. Y hay cosas, o hay una persona o algunas cosas que podemos estar colocando y que le ha robado, que ha desplazado el lugar que solamente le pertenece a Dios, y es precisamente la adoración. Para esto la Biblia nos enseña aquí en 1 Corintios, hermanos, que nosotros debemos huir de la idolatría, dejar atrás la idolatría, porque esto no es agradable delante de Dios. Fíjense en Colosenses 3, versículos 5 al 7. Dice así el texto: haced morir, observen cómo el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Colosas: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Dice así el texto. Entonces, hermanos, nos estamos dando cuenta, según las Escrituras, como otra vez, es que al adorar a Dios,
no es bueno, no es correcto que nosotros tengamos algo ocupando en nuestro corazón y que le estemos rindiendo todo nuestro ser, todas nuestras fuerzas. Amarás al Señor tu Dios de toda tu alma, todas tus fuerzas y toda tu mente. Ese es el primer mandamiento. Con todos nuestros seres que tenemos que adorar a Dios, y por supuesto, un pecado, una persona o algo que ocupe el primer lugar nos va a incapacitar. Por eso es que Dios, por medio de su palabra, nos confronta, nos quiere detener, nos quiere persuadir, amonestar, hermanos, o a percibir de que pueden venir consecuencias a causa de nuestra idolatría. Y por último, hermanos, para contrarrestar la idolatría, todo lo que hagamos en nuestra vida debe glorificar a Dios. ¿Qué es lo que sucede con el ser humano y con el creyente cuando cae en la idolatría y queda incapacitado para adorar a Dios? Pues que precisamente todo el hombre, el creyente, hace todo para su gloria, para su propio bien, para su propia exaltación, ¿verdad? Para contrarrestar esto, entonces, nosotros vamos a decir, a batallar contra la idolatría y no quedar incapacitados dentro de esta batalla para adorar a Dios. Lo vamos a hacer es que vamos a contrarrestar. Mientras antes yo hacía las cosas para mi exaltación, mi glorificación, para mi propio bien, ahora yo voy a hacer las cosas para la gloria de Dios. Y cuando un corazón se dispone a glorificar a Dios bajo cualquier circunstancia, termina siendo, hermanos, doblemente bendecido, como dice la Escritura, bienaventurado, ¿verdad? Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que aprender a hacer las cosas para glorificar al único y verdadero Dios. De hecho, aquí en 1 Corintios 10, en sus versículos finales, dice en el versículo 31 al capítulo 11:1 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio bien, observen cómo dice el apóstol Pablo, no procurando mi propio bien, sino el de muchos para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así que, hermanos, aquí está la fórmula, cómo vamos a contrarrestar la idolatría y cómo vamos a evitar que estemos incapacitados para adorar al único y verdadero Dios, pues es precisamente dejando de lado, huyendo de la idolatría, despojándonos de ese ídolo que hemos puesto en nuestro corazón. Y el primer paso es ya no haciendo las cosas para nuestra gloria, para nuestra propia exaltación, para nuestro propio beneficio, sino que todo lo que hagamos, ya sea comer, beber, trabajar, estudiar, servir en la iglesia, hacer algún deporte e incluso en alguna relación, hermanos, sea para la gloria de Dios. Así que, hermanos, estemos atentos porque es lo que está sucediendo últimamente con la iglesia, es que la idolatría, hermanos, nos está incapacitando para adorar al único y verdadero Dios porque hemos colocado otras cosas antes que Dios y nos estamos alejando y distrayendo del servicio al Señor y que Dios tiene que tener el primer lugar en nuestra vida, ya que, hermanos, Él nos compró con su sangre. Así que, hermanos, recuerden, es punto de alerta, la idolatría nos incapacita para glorificar y adorar a Dios. Para esto, hermanos, nosotros debemos darnos cuenta que el pecado nos lleva a codiciar, hermanos, nuestra propia exaltación y no la gloria del Señor. Para esto Dios quiere confrontar nuestro corazón y nuestra vida y quiere que huyamos del pecado y lo vamos a hacer haciendo todo para su gloria y no para la nuestra. Bueno, hermanos, espero que esta enseñanza, esta devoción haya sido para gloria del Señor y edificación nuestra. Nos vemos el próximo fin de semana. Quiero terminar con una oración y terminamos este devocional. Padre, gracias por tu palabra, porque por medio de ella nos escudriñas, nos analizas, nos examinas y puedes detectar en nosotros que podemos estar cayendo en idolatría. Y dándole paso a la idolatría, Señor, podemos estar cayendo en la incapacidad de adorarte en espíritu y en verdad, como dice tu palabra, que es necesario que te adoremos. Por lo cual, ayúdanos a identificar nuestros ídolos, si es que lo hubiese, Padre amado, y a entender, Señor, que debemos nosotros reflexionar
Padre Celestial, huir del pecado y hacerlo todo para tu gloria, porque así entonces podremos experimentar no solamente una adoración genuina, sino también podemos experimentar, Señor, una relación íntima y eficaz contigo, el único y verdadero Dios. Síguenos guardando, Señor, gracias por tu gracia, por tu misericordia, por el cuidado para todos y cada uno de nosotros, y en tus manos nos encomendamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo y estén atentos de los anuncios. Hasta pronto.